es peligroso. Lastimosamente, esa práctica hasta nuestros días existe. Hay algunas comunidades indígenas que es la única forma que existen los partos. Yo tenía una, Record.
Pero sí, Licenciado, Doctor, disculpe, no se escucha. Creo que su micrófono está desactivado. Oh, perdón. Estamos viendo un poquito lo que era la diabetes. Van a disculpar, se
Se desdobló el micrófono. Estamos viendo algunas etapas de lo que es la diabetes, algunas de las características, ¿no?, que se van presentando en la misma, lo que es la diabetes gestacional, la diabetes pregestacional, su tratamiento y algunas consecuencias que se pueden dar. Ahora, vemos también, en algunos casos, cómo es en la etapa de desarrollo de los fetos, un poquito para ir avanzando, ¿no? Sabemos muy bien que hemos dicho que el proceso de embarazo más o menos dura 280 días, casi 9 meses y 10 días aproximadamente, pero esa regla cambia de acuerdo a cada mujer, ¿no? Algunos cambios van a tener una explicación en el cuerpo femenino, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, de los pechos va a ayudar a lo que va a ser la lactancia, la alimentación del bebé. Muchas veces el cuerpo se prepara, ¿no?, tanto para el parto o también para el proceso de lactancia. Aquí vemos un poco el desarrollo del feto, ¿no?, cómo se va creciendo la placenta, etc. También la placenta, lógicamente, tiene una importancia vital en lo que es el desarrollo del feto. Ahí tenemos una imagen de lo que ya es una placenta expulsada. Ahí tenemos el vientre de una embarazada. La placenta, el vientre, ¿no? Esta línea en algunos casos se presenta, en otras no. En el primer trimestre del embarazo, hasta las 12 semanas, existe la segregación de estrógenos y progesterona, hormonas necesarias para mantener el embarazo. El pecho aumenta en sensibilidad y tamaño, desproporción entre el volumen de la cabeza y el cuerpo del feto. El útero crece hasta 12 centímetros en el tercer mes. Se presentan náuseas, vómitos, pérdida de apetito, alteraciones de sueño. Se puede presentar en algunos casos tranquilidad, en otros casos miedo al aborto. En el segundo trimestre mejora la etapa de la gestación. La madre es más tranquila, más feliz, se siente alegre, satisfecha por el proceso de su embarazo. Existe una formación completa, solo falta aumentar el tamaño y el peso del bebé. Ya se puede descubrir o determinar el sexo del bebé. Suelen desaparecer el cansancio, las náuseas y los vómitos. Los movimientos fetales se empiezan a notar. No son las etapas en las cuales normalmente se toca la barriguita y ya se ve el movimiento del feto. En el tercer trimestre existen alteraciones del sueño nuevamente. Hay un aumento de la emisión por presión del útero. En algunos casos puede haber emisiones de orina involuntarios, ¿no?, por el crecimiento del útero. Entonces estas van comprimiendo la vejiga. Existe la dificultad para encontrar una postura cómoda. Hay mujeres que no pueden descansar, se mueven bastante. Hay un aumento de grandaria, desplazamiento del corazón, inflamación de las piernas, sensación de falta de aire debido a la presión del útero sobre el diafragma. En algunos casos hay mujeres que llevan el embarazo muy arriba, otros muy abajo. Eso va dependiendo lógicamente de cada mujer. La rotación de la cabeza hacia su posición entra en el séptimo mes. Algunas veces se pueden presentar algunas pequeñas contracciones uterinas, frecuentes pero casi siempre sin dolor. Cuando se presenta dolor, algunas veces se puede correr el riesgo de un
parto prematuro, ¿no? Pero puede ser controlado. En algunos casos se puede dar medicación para detener las contracciones, pero todo bajo control médico. Ahí tenemos algunas imágenes del proceso de embarazo dividido por semanas, la cuarta semana, la octava semana, la 12ª semana, la 16ª semana, cómo se va desarrollando lo que es el embarazo. La semana 20, 24, la 28, la 32, la 36, hasta la semana 40. Algunos consejos, eso se los voy a dejar para su lectura. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema del embarazo? Un poquito hemos pasado desde lo que es el proceso de embarazo, cómo se determina un embarazo, cuánto tiempo dura el embarazo, el desarrollo del embarazo, ¿no? Son aspectos puntuales. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Para pasar, si no, al tema del matrimonio. Sí, sí. ¿Cuántas formas hay para sobre quién es el padre del hijo? Es un tema, digamos, accesorio. Pregunta a su compañero Cosío, ¿cómo se puede determinar la paternidad de una persona frente a un bebé? La más frecuente es una prueba de ADN, ¿no? Que se saca muestras de sangre de la madre, del bebé y del padre. Ahí se hacen los exámenes y se determina en un 99.9% si es o no es el padre, ¿no? Hay otras prácticas que se pueden realizar todavía cuando el bebé está en el útero, pero son más peligrosas. Esas no se realizan acá en Bolivia, en otros países sí. Aquí simplemente tenemos que esperar hasta que nazca el niño. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta por si acaso? ¿Qué es el matrimonio? ¿Ha llevado familia todavía o no ustedes? Bueno, ¿qué es el matrimonio? Algunos saben el matrimonio, ¿no? Dicen, el matrimonio es la muerte del amor. ¿Cierto o no cierto? Depende de la capacidad de la persona y del saber. Sí. Y algunos lo ven el matrimonio como simplemente un contrato, ¿no? De voluntades en el cual se ponen de acuerdo a crear una sociedad, ¿no? Unida por el matrimonio. Pero este ha sido visto desde varios aspectos, desde lo social, religioso, hasta lo civil, ¿no? Que hoy en día es lo que más tiene valor. Cuando hablábamos de matrimonio en el tema religioso, hablamos de una institución, ¿no? En muchas de las iglesias, por no tocar alguna en especial, constituyen como un sacramento, ¿no? Que está respaldado, protegido por Dios, según las creencias, ¿no? Para los católicos, el matrimonio es un sacramento en el cual el hombre y la mujer se unen para ser uno y dejan sus familias para tener una vida en común. Aunque algunas veces el matrimonio vivido en común, algunos viven con su mamá, con su papá, con su suegra, con el suegro, y lógicamente no es una vida propia, ¿no? Pero es así. El matrimonio civil es el que hoy en día es más frecuente y es el reconocido y protegido por la ley. Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de sus usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges una serie de obligaciones y derechos que también son fijados por las normas, por el derecho de cada uno de los países
donde se ejerce ¿no? Que varían dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar la afiliación de los hijos procreados dentro del matrimonio, ¿no? Según las reglas propias de cada estado. En Bolivia, por ejemplo, el matrimonio se refiere, digamos, a una relación monogámica, ¿no? Entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué recalco este aspecto? Porque en Bolivia solo se reconoce el matrimonio de hombre y mujer. Tal vez algunos más evolucionados o más futuristas pretenden reconocer o reclamar el matrimonio de personas del mismo sexo. En nuestra legislación no está permitido. Es así que el Código de Familias dice que es la unión de hombre y mujer. El matrimonio es una institución sumamente extendida en el mundo. La definición de matrimonio es materia de diversas disciplinas. Desde el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de dos personas que tienen por finalidad constituir una familia, y en algunos casos se habla de la conservación de la especie y la procreación. Pero ahí vemos en algunos casos que hay personas que se casan, pero por temas propios genéticos no pueden tener hijos. Entonces ahí habría una observación, ¿no? Que muchos dicen que el matrimonio no es específicamente para la procreación, porque hay familias que no tienen hijos, pueden adoptar también, ¿no? Pero si vemos la connotación propia, esa es la finalidad del matrimonio. El matrimonio religioso se puede definir como la unión cuya estructura esencial viene exigida por los dogmas de la religión a la que pertenecen los contrayentes y no por la naturaleza humana, común para todo ser humano. Si hablamos, por ejemplo, del matrimonio religioso, los musulmanes permiten el matrimonio de un hombre con varias mujeres. Eso, lógicamente, en el ámbito occidental no está permitido, ¿no? Ahora, alguno que se quiera volver musulmán puede hacerlo también, ¿no? Aunque eso depende también de su esposa. El matrimonio católico es una alianza por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor. Por su naturaleza, está ordenada al bien de los cónyuges y a la generación de educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio es además un sacramento. Por eso, un matrimonio de paganos no es aceptado, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia. Pero sin duda, lo que a nosotros más nos interesa ver los diferentes tipos de matrimonio. A lo largo de la historia se han ido presentando diversos tipos de matrimonio, por ejemplo, la ley del levirato, el matrimonio abierto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio morganático, el matrimonio religioso, el matrimonio sororal, el matrimonio de conveniencia y la unión civil, que es la que algunos países se está utilizando para reconocer la unión entre personas del mismo sexo, que no se puede considerar como matrimonio. Tal vez conceptualmente se quiera darle esa visión, pero no es lo mismo. El matrimonio civil es el matrimonio que se contrae ante las autoridades civiles. En nuestro país es ante los oficiales de registro civil. En otras legislaciones, en otros países, es ante el juez, ¿no? Autoridad municipal que reconoce los matrimonios.
y no ante las autoridades eclesiásticas ni de ningún tipo religioso. Obviamente, cuando hablamos del matrimonio civil, estamos hablando que es ante autoridades que el Estado determina para darle validez a esta unión entre hombre y mujer. En muchos países se otorgan validez civil al matrimonio eclesiástico. En nuestro país, por ejemplo, antes de la década del 30, el matrimonio religioso tenía validez en lo que es ante la ley. Posteriormente, en la década del 40, 1940, se empiezan a realizar los matrimonios civiles y adquiere, ¿no?, el único matrimonio que tiene validez jurídica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Sobre el hecho de que los matrimonios de antes de 30, o sea, después de 30 ya no se permita reconocer los matrimonios religiosos, se los reconozca como algo legítimo, ¿no? Bueno, en realidad esto es debido a la ley, ¿no? El nacimiento del Código de Familias de ese entonces da como reconocido al matrimonio válido solo el civil, dejando a un lado el matrimonio religioso. Así tenemos, por ejemplo, el anterior Código de Familia, el Código de Familias y el anterior Código de Familia y el actual Código de Familias, ambos dos van reconociendo lo que es el matrimonio. Pero en el Código de Familias actual vas reconociendo otros tipos de matrimonios. Como se reconoce la unión libre, ¿no?, que es la unión entre hombre y mujer con cierta permanencia en vida en común. Esta, lógicamente, es un gran avance con relación a lo que antes era el matrimonio de hecho, que se requería de que exista un reconocimiento ante la autoridad judicial. Tenías que vivir 2 años, ¿no?, entre comillas, con una sola pareja, y éste podía demandar ante un juez para que se le dé el valor de matrimonio de hecho. Ahora, con el nuevo Código de Familias, esta figura de la unión libre ya es considerado como una otra forma de unión reconocida por esta legislación, ¿no?, que adquiere todos los derechos establecidos dentro de lo que es el matrimonio. ¿Cuál es la naturaleza y la condición de esta unión libre? El matrimonio y la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, siempre que se unan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el presente Código. Conllevan iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respecto a los hijos adoptados o nacidos de él. Cuando hablamos de un matrimonio y se toca este aspecto de la visión de vida o proyecto de vida, ¿no?, hoy en día este aspecto es tomado en cuenta, ¿no?, la forma que planean el cómo van a vivir. El anterior Código de Familias para el divorcio requería ciertas causales para el divorcio. Hoy en día es simplemente determinar que ya no tienen el mismo proyecto de vida para solicitar el divorcio. Es algo realmente atentatorio, ¿no?, a la protección que antes daba el Estado a la familia, que hoy en día pareciera, digamos, que habría relajado y permite que las parejas puedan unirse y separarse con mayor facilidad. Para contraer matrimonio es necesario cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, la edad. La persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre una vez cumplida la mayoría de edad, es decir, a los 18 años en Bolivia, ¿no?
Existiendo la excepción, de manera excepcional, se podrá constituir matrimonio de unión libre a los 16 años de edad cumplidos, siempre que se cuente con la autorización escrita de quien ejerza la autoridad parental, es decir, de los padres o apoderados, o quien tenga la tutela o la guarda del menor. A la falta de este, puede ser realizado por la Defensoría de la Niñez. Es válida la autorización verbal realizada a momento de la celebración del matrimonio del registro civil. Imagínense una persona de 16 años contrayendo matrimonio. Está establecido en la ley, está permitido con la autorización del padre o de la madre o el tutor. Pero yo me pregunto, ¿tendrá suficiente madurez esta persona, hombre o mujer, para realmente llevar adelante un matrimonio? Si muchas veces personas ya adultas no pueden llevar adelante un matrimonio, imagínense un menor de edad. Cuando no hay autorización ni del padre, ni de la madre, ni del tutor, estos menores pueden solicitar autorización al juez. Es requerido la libertad de Estado. ¿Qué quiere decir libertad de Estado? Que no tengan otra unión libre o matrimonio anterior. Si no, estaríamos hablando de bigamia, ¿no? Aquella persona que se casa con dos o más personas. ¿Cuáles son los impedimentos para casarse? También hay impedimentos. Cuando se declara la interdicción, ¿qué es la interdicción? Cuando una persona no está dentro de sus capacidades mentales. Cuando existe parentesco consanguíneo, no se pueden casar entre padre e hijo, entre hermanos, ¿no? O entre primos, pero muchas veces se ha dado que se han casado entre primos. Tampoco está permitido el matrimonio entre los que tienen parentesco de adopción, es decir, el padre y el hijo adoptivo o hija adoptiva, o la madre y el hijo adoptivo. Tampoco se podría dar el parentesco entre hermanos adoptivos. Los impedimentos por delitos, cuando una persona mata al cónyuge y trata de casarse con el cónyuge sobreviviente, tampoco está permitido. Tampoco se permite que el tutor se case con el menor que estaba tutelando, ¿no? La interdicción está impedida a la persona declarada judicialmente interdicta mediante sentencia. Como estamos hablando de personas que son incapaces mentalmente, estas requieren de una sentencia para que esté prohibida su matrimonio. ¿Sí? Mientras en Bolivia no se ha reconocido el matrimonio entre el mismo sexo, es ilegal, podríamos decir. No hablamos de legalidad o de ilegalidad, sino estamos hablando del reconocimiento jurídico a la unión. ¿Por qué? Cualquier persona puede tener una unión, ¿no? Pueden convivir, pueden realizar sus vidas normales, conjuntamente. Pero el matrimonio ya es la figura jurídica la cual acarrean derechos y obligaciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el derecho de solicitar una asistencia familiar, por ejemplo, el derecho a suceder al cónyuge cuando fallece, ¿no? Que una unión no ocurre de esa manera, a menos de que el fallecido deje mediante testamento sus bienes a esta persona, siempre y cuando no existan otros herederos forzosos, ¿no? Entonces son ciertos aspectos. Por ejemplo, la viuda puede cobrar las rentas. El viudo del hombre no podría cobrar nada, ¿no? Porque no tendría derechos y no sería reconocido por padres. Esos son los dos temitas que teníamos que observar, uno que es el embarazo y otro es el matrimonio. ¿Algunas dudas, preguntas, comentarios que tengan, por favor? Tenemos 4 minutos todavía. Si estamos viendo, estos temas van
siguiendo una secuencia. Hemos visto lo que ha sido el aborto, ahora estamos viendo lo que es el embarazo, el matrimonio y así sucesivamente vemos otros temas relacionados. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Hay alguna persona que nos respondió la lista? Por favor, ahorita voy a colocar sus nombres. ¿Ah? ¿Obando? Obando, a ver, vamos a ponerle la asistencia de Obando. ¿Alguien más, por favor? Eddie, doctor Eddie. Sí. Ahora empieza mi Rodrigo, doctor. Quizás de su micrófono. Sí, doctor, sí. Repita, por favor, no se entendió. Eddie, doctor Mamani, más bien Eddie Rodrigo. Vaya, Mamani. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, mis estimados alumnos, todos los grupos ya han expuesto. Para el día, les voy a volver a repartir temas y van a volver a exponer otros contenidos más. Vamos a empezar el día el día sábado con otro grupo, con el grupo número 1, por favor, se va a poner en contacto para que les entregue un nuevo tema. ¿Ya? Y así el grupo 2, el día lunes, por favor. Tanto el 1 y el 2 se van a contactar conmigo para que ya les entregue los contenidos de los temas. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre los temas? Para hacer un poco más dinámica la exposición que se quede para esta actividad, de que como normalmente siempre el grupo 1 empieza, ¿qué pasaría si ahora podría empezar el grupo último? No quiero. Ah, ya, ok. ¿Los últimos serán los primeros? No seremos revolucionarios. Mantendremos nomás. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor, respecto a esos dos temas del embarazo y el matrimonio? Aquí en referencia a un matrimonio, porque debe llevarlo y acá. Bueno, vamos a estar, por favor, cualquier cosa coordinando. Ya se va a cortar esta reunión. Por favor, cualquier duda, algún comentario, si es que desean, pueden escribirlo al WhatsApp. Voy a tratar de responder por ese medio. ¿Ya? Bueno, hasta el siguiente sábado, por favor, no se olviden, el grupo 1 y el grupo 2, contactarse conmigo para que les reparta los temas y contenidos. Muy buenas noches y hasta la próxima clase el día sábado. Este sábado, doctor, gracias. Perdón, ya sé.